Bueno, buenas tardes a todos los que se han dado cita para el curso de ciberseguridad. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos al presente evento y también en especial al doctor Luis Fernando Segarra, el expositor del día de hoy, al presente curso. Antes de comenzar, a todos los asistentes, quiero darles las reglas del presente webinar. En primera instancia, informarles de que todos podemos en cualquier momento hacer las preguntas correspondientes. Sin embargo, van a ser leídas vía chat al finalizar la exposición. Así, para no interrumpir la presente exposición del doctor Luis Fernando Segarra. En segunda instancia, vamos a mantener nuestras cámaras apagadas y al final de la exposición en las preguntas vamos a poder todos prender las preguntas, salvo alguna dinámica que quiera hacer el doctor Luis Fernando Segarra, y caso contrario, de esa forma se llevaría adelante el presente webinar. En ese sentido, es importante, en primera instancia, determinar que a partir de la pandemia el mundo ha tenido que cambiar y adaptar sus hábitos de seguridad. En ese sentido, BBS ha generado una serie de webinars, charlas, talleres y cursos relativos a la relación de los efectos del COVID de manera transversal. Y en ese sentido, el día de hoy, nuestro expositor ha preparado el curso de ciberseguridad en tiempos de pandemia, justamente para determinar la forma de los hábitos frente al COVID-19 en relación a la seguridad y los efectos de la virtualización que ha traído consigo una serie de ventajas y desventajas. Para el curso del día de hoy tengo el honor y el grato placer de tener en nuestras aulas virtuales al doctor Luis Fernando Segarra Castro. Él es actualmente profesor titular de la materia de Derecho Informático de la Universidad Mayor de San Andrés. Él es becario de la Organización de Estados Americanos para el curso de Ciberseguridad ISO 27001. Ha trabajado en el área de seguridad de la información del Servicio de Impuestos Nacionales, entre muchos otros. Es conferencista a nivel nacional e internacional, siempre requerido. Es uno de los especialistas en derecho informático más reconocidos dentro del ámbito académico nacional y sin duda alguna su experiencia va a ser fundamental en este aspecto. De la misma forma, hay que resaltar que en el ámbito dirigencial el doctor Luis Fernando Segarra es director del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz y es director de posgrado justamente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz. Sin más que decir, a mi amigo personal, Luis Fernando, por favor, el webinar es tuyo y adelante con el curso, por favor. Muchísimas gracias. En primera instancia, un agradecimiento especial al doctor Oscar Rodrigo y al Bolivian Business School. Para mí es un placer poder compartir hoy con todos ustedes. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes a la distancia y hasta donde nos toque llegar. Entiendo que hay participantes de todo nuestro país. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Si me permiten, voy a presentar mi pantalla y vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Cuando inició todo esto de la pandemia, lo primero que se nos vino a la mente a quienes nos dedicamos al área de ciberseguridad es en qué parte del plan de contingencia estaba el tema del coronavirus. Porque efectivamente, cuando hacemos un plan de contingencia y diseñamos algunos planes alternos para resolver todo este tema de la ciberseguridad, pues se van generando algunas cosas que pueden rayar inclusive dentro de lo ridículo, ¿no? En algún momento, en alguna oficina cerca de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz específicamente, por aquello de las diferentes marchas y demás,
inclusive se tomaba en cuenta los incendios, la catástrofe como plan de contingencia, pero creo que el COVID ha sido algo que nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado a muchos sin un plan alterno, sin saber cómo responder a, a esta pandemia, ¿no? Eh, hemos, hemos sido muy pasivos al momento de actuar frente a la relación que vamos a tener a partir de esto con el Internet, con las redes, con las formas en las que vamos a ir adaptando nuestro trabajo, porque hablamos de teletrabajo. En Bolivia hablamos de un teletrabajo entre comillas. Hay que decir que nos falta mucho todavía para poder llegar en realidad a ese estadio de teletrabajo. Hablamos también de las formas de un esquema jurídico digital en el que también, si bien hay muchos abogados que de la máquina de escribir han pasado a la computadora y de la nada han tenido que pasar en este shock al uso del Internet para enviar sus memoriales, para poder hacer audiencias virtuales, pues es meritorio que nosotros le demos una repasada a esto que le hemos denominado seguridad en tiempos del coronavirus. Aquí idealmente tenemos que hablar de las vulnerabilidades que yo voy a conocer, de las cosas que predictivamente puedo saber qué van a suceder en el entorno laboral, ya sea de una empresa grande, una empresa chica, ya sea de la institución pública o de una empresa privada, ya sea en mi vida misma, yo tengo que conocer qué vulnerabilidades pueden afectarme. Por ejemplo, en mi vida particular, en mi casa, una de las vulnerabilidades que yo podré tener respecto de esta pandemia es mi conexión a Internet. ¿Cómo es mi conexión? ¿Es estable? ¿No es estable? ¿Tengo una conexión a Internet? ¿No tengo? ¿Cómo están mis protocolos de seguridad? ¿Le cambio usualmente el password a mi Wi-Fi, a mi router? ¿Conozco quiénes han tenido acceso a mi router? ¿A través de qué? ¿Cómo está mi información? A nivel de una empresa privada, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer las adendas de teletrabajo para mis trabajadores? A nivel de la empresa pública, de las instituciones públicas, ¿cómo he pensado yo como Estado que le voy a dar al teletrabajador la posibilidad de que trabaje desde su dispositivo, pero que acceda a través de una red por fuera a mi red, a mi trabajo, a mi entorno? Hay vulnerabilidades no parchadas. En el entorno particular, pues yo podré decir, tengo un software, un antivirus licenciado, o manejo Linux, no necesito un software licenciado para mi antivirus. En la fase de la empresa privada, pues cuántas máquinas que tengo gozan de una licencia, lo propio que en la empresa pública. Y a partir de eso empezamos a hablar del día cero. ¿Qué pasó con la pandemia? De la noche a la mañana nos obligaron a retirarnos a nuestras casas, a irnos a nuestros hogares y a dejar pues nuestro trabajo flotando, ¿no? Por un tiempo con esto de las cuarentenas rígidas. Y ahí vamos a ver dos conceptos. Un concepto activo sobre el tipo de amenaza, o sea, conocer qué es un activo de información y qué es una amenaza. La teoría nos dice que la información, un activo puede ser un activo de información, datos, servicio, aplicaciones, software, equipo, hardware, comunicaciones, recursos, administración, recursos físicos y recursos humanos. Todo eso es un activo de información, ya sea sobre software o sobre hardware. Y las amenazas las vamos a entender como esa causa potencial de un incidente que puede generar daños a un sistema de información, a una organización. En algún momento, cuando fungía como responsable de seguridad en alguna institución, se preguntaba y se me decía, ¿por qué pueden acceder ustedes a mi correo institucional si es algo privado? Si ustedes me han entregado un correo institucional donde yo puedo trabajar y puedo hacer mi vida en general en el trabajo. Una cosa es la privacidad y otra cosa es cómo trabajes sobre el activo de información que se te está entregando, ¿no? De ahí que vienen esos reparos cuando les digo, hay que hacer un rebranding y pensar cómo estamos en el tema de teletrabajo, porque en el tema de teletrabajo en específico le estamos dotando de un activo al funcionario para que pueda desarrollar su trabajo, ¿sí?
Le puedo estar dando información, le puedo estar dando un software, le puedo estar dando un hardware para que realice su trabajo. Todo ello va a tener una amenaza. Al final de cuentas, pues el mundo del Internet y de la red está ceñido por las amenazas que nosotros conocemos al día a día. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? La vulnerabilidad es toda debilidad, ¿sí?, que es aprovechada por los ciberdelincuentes, todo aquello que se genera como una debilidad eh, que puede permitirles un fácil acceso a estos ciberdelincuentes. Yo ahí tengo un reparo también, soy muy romántico al momento de hablar de hacker. Para mí hacker en realidad es una persona muy propositiva en el entorno de, ¿sí? Los que dicen me han hackeado, me han robado, así los hackers, los delincuentes, pues habrá que entender otros conceptos de cómo se maneja este tipo de cosas, ¿no? Los hackers en realidad son más propositivos y van a enseñarnos a cuidarnos en el espectro de la red, del Internet, de la información en general. Todo esto que ustedes ven se conoce como ciberespacio, es esa relación que yo tengo con muchos sujetos, con muchas personas, al mismo tiempo sobre un canal de comunicación que nosotros denominamos Internet. ¿Sí? Nosotros sacamos algo, esta comunicación ha salido a la red, va a viajar seguramente a través del orbe y va a llegar hasta el lugar donde ustedes me están recepcionando en este momento. Fracción de segundos, quizá más, fichas menos respecto de la conectividad, pero estamos entrelazados en este momento a través del ciberespacio. Para quienes son informáticos, habrán visto alguna vez la red NORS, cómo nos muestra en línea cómo se van haciendo los ataques en ese espectro del ciberespacio. Fíjense ustedes este mapa del desarrollo global y su relación con el ciberespacio. Todos esos puntos son las interconexiones que existe a nivel mundial. Parece realmente una constelación que nosotros estuviéramos viendo un cielo estrellado cuando hablamos del ciberespacio y las conexiones que existe de un país a otro. Lo que antes creíamos que era imposible sobre una conexión, hoy día lo estamos viviendo al día con la información que se maneja y que corre a través de este ciberespacio. Vamos a hablar un poco de datos sobre cuántos usuarios existe, pero especialmente sobre cuántos millones y billones de usuarios existe sobre los dispositivos móviles. ¿Por qué me interesa mucho el dispositivo móvil? Porque hoy día hemos delegado mucha responsabilidad a nuestros dispositivos, especialmente a nuestros dispositivos móviles. Se han convertido en pequeños ordenadores que es desde donde realizamos las tareas al día a día, ¿no? Pasamos clases desde el celular, asistimos a reuniones desde nuestros teléfonos celulares, nos mandamos correos por ahí de carácter confidencial a nuestros celulares y fíjense ustedes qué cantidad de personas en el mundo tiene una conexión a un teléfono móvil. Sí, para el 2020, para enero del 2020, 5.19 billones de personas tenían acceso a un teléfono móvil, ¿no? Puede que se duplique sobre las cantidades en cuanto al tráfico de Internet respecto del móvil a las computadoras y a las tablets. Pero desde luego ahí entramos a hablar también sobre el Internet de las cosas, porque hoy día, para quienes son nacidos a los juegos, por ejemplo, su PlayStation tiene acceso al Internet, entonces eso también genera un cierto tipo de tráfico de Internet sobre el cual se está trabajando. ¿Sí? Respecto del uso de las aplicaciones móviles, este tema de la pandemia seguramente ha disparado el uso de tanto las tabletas como los teléfonos, los chats y las cosas que se hacen. Hoy día hemos virtualizado absolutamente todo, hasta las misas ya son virtuales en nuestro medio, y eso es fruto de esto de la pandemia y cómo estamos lidiando con ella. Fíjense estos datos que son importantes en Bolivia. Nosotros tenemos una población, dice, de 11.59 millones de personas, una urbanización del 69%, pero fíjense cuántas conexiones de teléfonos, de dispositivos móviles tenemos. 11.48
millones de conexiones a celular, ¿sí? Frente al uso de Internet de 7.50 millones, ¿no? Una penetración del 65% de personas que han entrado para el 2020 al uso del Internet. Aquí podríamos hablar de algunas deficiencias, de cómo el Estado, a través de las políticas que ha generado, lo habrá hecho bien o lo habrá hecho mal. Nos han dicho que teníamos un satélite, que íbamos a tener una conexión muy potente. Yo, la verdad, en vez de invertir en el satélite, hubiese invertido en conexión a fibra, a la gran red de redes por ahí, y habría generado otro tipo de política, ¿no? Hoy día tenemos unas conexiones muy deficientes a Internet, pese a que se nos ofrece que tenemos 30, 40 megas en nuestras casas, pues eso en términos reales no está llegando de forma efectiva, y ahí habría que pensar cómo estamos realizando el trabajo, el teletrabajo, cómo estamos realizando la teleeducación, pero sobre todo cómo vamos a encarar la fase de telesalud, ¿sí? Porque esto de la pandemia no es que mañana van a encontrar la cura al COVID y vamos a volver a salir como sin nada de nuestras casas. Seguramente tendremos que estar preparados a través de esto, a través de la ciberseguridad a nivel mundial, sobre una nueva realidad en la que vamos a tener que desarrollar nuestra nueva coexistencia en general. Y eso va a depender mucho de cómo manejemos el tema de ciberseguridad como ciberestado también. ¿Sí? Solamente quería ponerlo como un punto de comparación frente al 2018, cómo estaba nuestro nivel de conexión en móviles, en computadoras, en tabletas y sobre el Internet de las cosas, y cómo ha evolucionado para el 2020 el tema de conexiones especialmente, ¿no? Hoy día parece que tenemos más de uno o dos dispositivos móviles y eso hace que tengamos pues una gran cantidad de conexiones. ¿Qué redes sociales en Bolivia manejamos? ¿O cuál es la más popular? De acuerdo a este grupo, a esta fuente de datos de Secaliza, tenemos una población de 11 millones de personas, tenemos usuarios de Internet a 7.5 millones y la gran mayoría utiliza la red social del Facebook, ¿sí? Después usamos Instagram y, bueno, después las otras redes. Ahí yo tengo un cierto reparo porque para mí, después del Facebook, estaría entrando el WhatsApp como uso de red social. Habría que ver cómo se han hecho las paramétricas de esto en sus rankings, en sus búsquedas, pero esencialmente el Facebook es la red más cotizada en nuestro medio. Y claro, a partir de ello le hemos dado la posibilidad de voz a los que no tenían voz, pero también les hemos dejado hablar a quienes no deberían hablar en redes sociales, ¿no? Generamos mucho tráfico innecesario que hace que nuestra transformación digital, pues, sea mucho más apetecible para algunos. Hay algunos como mis papás, por ejemplo, que están en proceso de ingreso al uso de las tecnologías de información, no porque lo quieran, sino porque es una necesidad que van buscando ellos a partir de esta nueva realidad en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Todo ello va a generar cierto tipo de ciberamenazas, ¿sí? Todo esto que se va a gestar en la red, pues va a generar una amenaza potencial para quienes realizan su trabajo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de instituciones públicas, yo les aseguro, si ustedes son funcionarios públicos, que la mayoría no apaga su computadora al salir de la oficina. ¿Sí? ¿Qué hacemos al salir de la oficina? Control, la tecla de Windows, L630 y rajamos. Ahora con el nuevo horario, pues será a las 4, a las 4:30 a la hora que nos toque salir y no apagamos nuestras computadoras. Es más, nos creemos tan inteligentes que lo que hacemos es decir, voy a navegar sin proxy para que los de seguridad no se den cuenta y así voy a poder leer mi correo normal. Lo estás haciendo muy bien, desde luego. Estás vulnerando al equipo de seguridad, muy bien, pero estás poniendo en riesgo a toda la institución. ¿Por qué? Porque esa máquina puede ser infectada, esa máquina puede volverse en un botnet, y como no la vas a desconectar ni viernes, hoy día estamos a sábado, se ha estado desde el jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes recién vas a volver, esa máquina puede estar minando datos esos 4 días sin haberte dado cuenta que le estás haciendo un gran daño a la institución.
Se han dado casos, desde luego, he podido intervenir en varios de ellos en mi calidad de forense informático, en los que lastimosamente la sanción, más allá de la penal, de la responsabilidad civil y administrativa que corresponda, pues es el despido inmediato de la persona que comete este tipo de hechos. Por leer el periódico, por leer su correo electrónico, por tratar de mirar el Facebook en horas de trabajo, comprometes la seguridad de una institución. ¿Sí? Cuando hablamos de ciberamenazas, nosotros hablamos de las que son de origen natural, las que son del entorno, cuando son de origen industrial, defectos de las aplicaciones que pueda pasar, seguramente las hay, causadas por las personas en forma accidental, causadas por las personas en forma deliberada, los intencionados, los ataques que van a venir de fuera, que ya son pensados y maquinados, deliberados, con ánimo de beneficiarse indebidamente de algo. Entonces, tenemos que generar en nuestro entorno un entorno de seguridad respecto de lo que nosotros vamos a hacer. No necesariamente esperar que el equipo de seguridad reaccione y que el equipo de seguridad trabaje en pro de ello, sino de esperar en términos generales de que yo como persona natural pueda ejercer estos aspectos de seguridad. En Bolivia hemos trabajado conjuntamente en la Agencia de Gobierno Electrónico unos planes integrales de seguridad de la información que están cargados en la plataforma de la escuela, ¿sí? Ustedes los pueden descargar, es el PICI, el Plan Integral de Seguridad de la Información. Pues es un documento bastante interesante donde ustedes podrán encontrar como referencia. El mismo tiene la misión de regular el ámbito de la ciberseguridad en la institución pública. A nivel de institución privada, pues pueden tomarlo como referencia, pero generalmente lo que vamos a hacer a nivel privado es basarnos en las normas internacionales como la familia ISO 27000, por ejemplo, ¿no? A partir de sus controles de seguridad en la ISO 27002, sus planes de implementación en la ISO 27003 y toda la familia ISO 27000 que nos va a hacer conocer un entorno de ciberseguridad. Esto nos lleva a entender que también hay ciberdelitos. En Bolivia hay uno que ha pasado recientemente. Seguramente ustedes han logrado escuchar o han visto el defacement que le han creado a la página del gobierno municipal de La Paz. La Paz, por si no lo sabían, ha sido una de las primeras ciudades en considerarse como ciudad digital, ¿sí? Se podían hacer varios trámites ya en el gobierno municipal de La Paz desde el entorno digital. Y pues lo que han hecho estos delincuentes es generarle un defacement a la página, ¿no? Un poco como hacktivismo, como forma de expresión respecto de esto de manifestar sus posturas contrarias a lo que puede tener o no el gobierno municipal. Pero aquí, entre otras cosas, además de estos, pues encontramos el fraude financiero, el robo de información, el ciberespionaje, el ciberespionaje gubernamental, ataques a infraestructuras críticas, esto de los ciberhacktivistas, como acabo de mencionarlo, los ciberterroristas, la pornografía infantil, entre otros. Fíjense que como estudio jurídico también he podido en la época de pandemia atender varios ilícitos, entre ellos la pornovenganza, por ejemplo, parejas que han decidido mantener su relación íntima a través del uso de los medios de información y comunicación, básicamente las redes, específicamente el WhatsApp. No podemos vernos, pero sí podemos estar, mándame la foto, mándame el video, hoy día terminamos, pero no quiero que termines conmigo y yo te amenazo, entonces como no quiero que termines, voy a subir nuestras fotos si es que no das un paso hacia atrás, fotos y videos que han estado circulando en redes sociales de personas en el contexto, fotos, audios y videos que han estado circulando, haciendo creer que eran autoridades de gobierno. Entonces, todo esto nos obliga a pensar que el mundo va a tener un cambio, la ciberseguridad va a tener un cambio, los ciberdelitos van a tener un cambio y eso merece y nos hace pensar que necesitamos actualizar inclusive nuestro entorno
penal. Sobre las amenazas, los datos personales de organizaciones, hoy día no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa con frecuencia, que me llegan de números extraños, invitaciones a congresos, seminarios, coloquios, foros, etcétera, 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 porque a alguien se le ha ocurrido compartir mi número de teléfono, o yo mismo lo he entregado a alguna institución en la que me he inscrito, porque ha habido una pandemia también de cursos, seminarios, foros y coloquios, donde cualquiera decía voy a dar una charla y te otorgaba un certificado digital, y pues como tenías bastante tiempo de ocio, te has sumado a ello y tus datos personales se han ido comprometiendo, ¿no? Adherido a eso, la falta de cultura en seguridad que nosotros tenemos, porque yo les garantizo que de los que estamos en el foro, no sé cuántos estamos en el chat en este momento, en el chat o como participantes, somos 111. ¿Cuántos habrán, por ejemplo, perdido sus carnes de identidad y reportado esa pérdida a la policía boliviana? Me dirán, ¿qué parte tendrá que ver con el tema de los ciberdelitos? Pues mucho, porque si no recuerdan ustedes, antes de la pandemia había muchas denuncias, especialmente en la ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia, de personas que habían perdido sus documentos de identidad y de que habían aparecido como deudores en la central de riesgo de los bancos. Y decían, pero si nunca me he prestado un peso de plata. No se había prestado dinero, pero había acudido a estas empresas que lo que hacen es promocionar artículos de belleza y lo único que te piden es la fotocopia de tu carnet de identidad y una fotocopia de tu factura de luz para mandarte ahí los productos. Entonces, ¿qué haces? Te vuelves consultor de esta empresa con esos carnes de identidad que has encontrado, te encuentras una factura de por ahí, del vecino, empiezas a pedir productos y nunca los pagas. Y como nunca los pagas, pues te ponen en una central de riesgo porque eres deudor a una empresa. Entonces, de ahí lo importante y lo conveniente y lo necesario como para poder realizar las acciones respecto de los datos personales que yo manejo. Infraestructuras críticas tenemos en nuestro país, desde luego. ¿Cómo estamos cuidando la infraestructura crítica de nuestro estado? Por ejemplo, en la planta Misicuni, ¿sí? En la planta terrena del satélite Tupac Katari, que hay comunicaciones, en la planta terrena de Entel, ¿no? Hoy día estamos en un estado de convulsión porque hay marchas, bloqueos, paros y demás. ¿Lo hemos tomado en cuenta como parte de la ciberseguridad? No, porque estamos hablando de seguridad física. ¿Deberíamos tomar en cuenta? Sí, porque es parte del todo. Cuando hablamos de ciberseguridad basados en tecnologías de información y comunicación, hablamos de 3 principios: disponibilidad, confidencialidad y autenticidad de la información. Imagínense, si uno de ellos se compromete, estamos viendo que se ha dañado la cadena de seguridad. Y la disponibilidad se puede dañar si estas infraestructuras son dañadas, si son atacadas, si se toman estas instalaciones, ¿no? Antiguamente los terroristas lo que hacían era dar de baja a las torres de alimentación eléctrica. ¿Para qué? Para generar caos y convulsión. ¿Hoy día podemos hacer un ciberataque? Sí. No necesitamos específicamente ir hasta la estación terrena donde están las plantas de energía. Podemos hacerlo a través de un ordenador. Hemos contemplado sus aspectos como Estado, pues es algo que tenemos que mirarlo, ¿no? Todo eso va a generar un impacto, ¿sí? Respecto de cómo puede dañar en pérdidas de dinero, aumento de los ataques de ransomware, por ejemplo, que hemos tenido, se han vivido en nuestro país. Las empresas van a sufrir, dice, a partir del 2019, más ataques de ransomware. Específicamente, ¿por qué? Porque a la MAE no se le ha ocurrido que tiene que invertir en seguridad, que tiene que invertir en una buena licencia de antivirus. Para quienes son responsables de seguridad, la queja más grande es que la MAE no me entiende, no puedo expresar que realmente está pasando algo con la seguridad. Les doy el tip, tradúzcanlo en dinero. A mí me ha pasado con mi MAE. Sí, podemos perder estos activos de información. Sí, pero ¿qué son? Pues unas computadoritas, unas cosas. Al final se puede responder frente a lo que quieren hacer ustedes. Entonces ahí lo que haces es equiparar en dinero. Decirle, mire, señor licenciado, ingeniero, doctor, lo que ustedes quieran decirle, si nosotros no compramos los parches de seguridad, si nosotros no compramos las licencias de antivirus, si no compramos las licencias del software que ustedes necesitan, la pérdida que puede catalogarse para el próximo año es de 1 millón, 2 millones, 3 millones,
millones, 4 millones de dólares. Responsabilidad administrativa ejecutiva de la MAE. ¿Por qué? Porque estoy otorgando mi informe avisándole a usted qué es lo que puede pasar. Si usted no lo toma, pues a mí no me afecta. Pero si pasa, yo tengo un informe de descargo en el que le he dicho y le he avisado que podría pasar. ¿Se ha dado en el país? Sí. He tenido un caso en el que el cliente pues ha tomado la recomendación y cuando la MAE estaba a punto de fusilarlo porque les había entrado un ransomware a la oficina, había encriptado bastante información y los delincuentes informáticos lo que pedían eran como 1000 bitcoins a cambio de, porque se habían enterado que era una institución muy, muy importante, a cambio de pasarles el decrypter. La MAE los estaba procesando ya a los responsables de seguridad. Cuando agarran el documento y dicen, ah, caramba, aquí en mi informe, señor, yo le he mostrado que en fecha tantos, hace 6 meses, le he solicitado que usted tiene que comprar licencia de antivirus que puedan detectar este tipo de amenazas, ¿no? Se suspende de pronto por ahí el tema de la ciberamenaza, ¿sí? Coronavirus, algo que nosotros no pensábamos que iba a llegar, o por lo menos lo veíamos muy alejado de nuestra realidad. Hoy día se está hablando mucho sobre las infraestructuras médicas que están siendo afectadas, no específicamente en nuestro país, porque no le delegamos mucha responsabilidad a la tecnología de información, a nuestros ficheros médicos, pero fíjense cómo en España, es un dato importante, un hospital ha sido atacado por ciberactivistas y ciberdelincuentes después, y no se ha podido hacer absolutamente nada porque todas las fichas médicas estaban contenidas en ficheros digitales, ¿sí? Los respiradores y todos los artilugios que había en el hospital estaban conectados a un tipo de servidor, hoy día lo que nosotros conocemos como el Internet de las cosas. Y cuando hay un ataque y cuando tienes una dependencia tecnológica muy grande, pues nos pasa lo que le ha pasado a Estonia cuando ha pasado la primera figura de guerra cibernética, ¿no? Le has delegado tanta responsabilidad al uso de las tecnologías de información y comunicación que te has ido mermando a partir de ello en tu cotidiano, ¿sí? Todos los ataques a partir del COVID-19 engloban un desastre total en varios países. Fíjense cómo en Estados Unidos, en España y en Italia representan un número importante de personas afectadas por la pandemia, pero además que pueden ser afectadas por que tienen una dependencia tecnológica muy grande. Bolivia declara un estado de emergencia sanitaria y a partir de ello los servicios digitales empiezan a subir, a generar un alza respecto de su uso, ¿no? Empezamos a estar más en casa, empezamos a ver más Netflix, más Prime, más Amazon, más YouTube, empezamos a tener mucho más contacto con los servicios digitales y eso conlleva también que seguramente van a haber amenazas. ¿Sí? Empezamos a tener trabajos y reuniones virtuales, nuestros hijos empiezan a utilizar la red para poder conectarse y comunicarse, pero tampoco les hemos prestado la atención necesaria porque les estamos abriendo a nuestros pequeños un mundo de posibilidades donde las conexiones simplemente lo que van a hacer pues es generar también un mundo de amenazas, ¿sí? Todos ingresamos al mundo digital, pero ¿quién acelera la transformación en su empresa? Es una pregunta muy recurrente. El equipo de TI, el CEO, el coronavirus, el CTO, el equipo ágil, ¿sí? Para mí, la respuesta es de cómo se acelera la transformación digital, no solo en mi empresa, sino en Bolivia, es el coronavirus. La emergencia sanitaria nos ha obligado a todos en general a realizar cambios estratégicos, no solo en el pensar, sino en el actuar de las instituciones, cómo se hace, cómo se trabaja, ¿no? La protección y datos personales, ¿sí? Fíjense ustedes cómo Zoom, que es una red sobre la cual estamos nosotros en este momento realizando este webinar, vende los datos de las conferencias de sus usuarios a Facebook. Sí, es una declaración grande, ¿no? ¿Cómo hemos generado nosotros los preceptos de seguridad? ¿Qué hacemos para resguardar nuestra información? ¿Qué tipo de software usamos en nuestra máquina? Pero además, ¿qué tipo de controles le damos al aspecto de las contraseñas que le estamos dando a nuestro diario vivir?
Sí, el tema de las contraseñas es muy importante porque algo que hacemos como una práctica, especialmente en Bolivia, es o le generamos la misma contraseña a todo y nunca le cambiamos nuestras contraseñas y a partir de eso pues nos estamos generando nosotros una vulnerabilidad muy alta, o lo que hacen en las oficinas, especialmente las secretarias, es anotar su usuario y su contraseña debajo del teclado, ¿no? Ahí cuando ya hay compromisos sobre efectos de seguridad, pues lo primero que se hace es preguntar al usuario, porque se entiende que esa es la persona que tiene la tuición de tener el usuario y la contraseña para acceder a ciertos lugares, ¿no? O sea, registros de hackeo, el FBI lanza una advertencia sobre el uso de Zoom tras reportarse hackeo en videoconferencias. Muchos colegios que están usando esta red. Hay que tener protocolos de seguridad, como BBS, por ejemplo, al inicio de la conferencia, antes de trabajar, de realizar el webinar, me ha dado todo el protocolo de seguridad y eso te hace entender que son empresas serias con las que vas trabajando y vas realizando tus acciones, ¿no? Incrementos de ataques de malware, por ejemplo, cuando la gente está recibiendo mensajes gratuitos de que hay software que pueden utilizar gratuito por el tema del COVID, mensajes que te llegan de las famosas maletas que te has podido, que un familiar ha podido encontrar, mandarte a través de DHL o del mismo aeropuerto. Y a veces la ambición nos hace cometer errores que puedan estar en torno de tener un ataque a través de una red como las redes sociales. La ingeniería social está al servicio de los cibercriminales, sí. Hoy día aceptamos a cualquiera en nuestras redes de Facebook y una condición básica debiera ser que yo tengo conmigo en Facebook a quien alguna vez le he dado la mano físicamente, por lo menos, ¿no? Como una regla general, ¿no? Eh, Quienes hacen un hackeo de verdad, pues lo primero que van a hacer es un reconocimiento en su primera fase, van a estudiar a la víctima, van a hacer un scanning, van a ver cómo pueden a través de un escaneo acceder a esa víctima, hacen el acceso a la víctima, mantienen el acceso, se toman los datos que quieran tomar y finalmente cuando es un buen hacker lo que hace es el borrado de huellas. ¿Sí? Si bien de acuerdo a la última lógica que maneja por lo menos el FBI respecto de investigación en ciberataques, se habla de una huella, de un polvo digital, ¿sí? Porque todo deja un log de auditoría y un log en el que puedes basar la investigación que estás realizando. No se olviden que el anonimato siempre prima y que se puede investigar, pero demoras mucho tiempo en realizar la investigación y que te toma más allá de un recurso de tiempo, un recurso económico importante, ¿no? El tema del ransomware es importante, ver que nosotros en casa por lo menos tengamos una copia de seguridad en nuestros archivos, de nuestros documentos, de las cosas que nosotros hagamos, porque el día de hoy podemos recibir un correo electrónico y este puede encriptar nuestra información y para desencriptar esa información importante que tenemos nos piden una cierta cantidad de dinero. Ayer nada más una amiga, ¿sí? Fotógrafa, me contactó para poder ver si se podía recuperar información de su dispositivo. En realidad lo que ha hecho es entrar a estos juegos de Candy Crush y otros que hay en Facebook y le ha llegado un ransomware. Sí, le ha encriptado información y fotos que había cargado desde su cámara hacia el dispositivo porque era más portable para poder llevar, pero estaba perdiendo un material que no solo le había costado conseguir en términos de la gráfica misma de la fotografía, sino el desplazamiento al lugar donde había viajado y más estaba muy desesperada por tratar de conseguir, pero el decryptor le pedía casi 200 bitcoins, ¿no? Y ustedes hagan cuentas en cómo está el bitcoin en este momento en el mercado y pues es una suma de dinero muy grande la que se le pedía. ¿Cómo nos vamos a proteger? Tenemos que tener objetivos de ciberseguridad. Lo que yo les decía, tenemos tres que son los pilares de la ciberseguridad: la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, ¿no? Integridad o autenticidad de la información. Y nosotros tenemos que proteger esa información,
tiene que estar asociada a nuestra información personal, a nuestras operaciones, a lo que nosotros hacemos como servicios. Todas esas informaciones, todas esas categorías de información en realidad son las que debemos proteger, ¿sí? Recomendaciones para el hogar, ¿cómo podemos hacer un hogar ciberseguro? Pues debemos mirar mucho el tema de nuestro Wi-Fi, de nuestro Wi-Fi, como quieran llamarlo, cambiar las contraseñas de nuestro router, instalar antivirus correctamente licenciados, revisar los permisos de las aplicaciones, eliminar las que no usamos, elegir contraseñas robustas. Siempre es importante tener contraseñas que tengan mínimamente una letra mayúscula, un símbolo y un número para que sean consideradas robustas y que con un simple ataque de diccionario no podamos caer respecto de esto. Realizar copias de seguridad de los datos que nosotros consideramos importantes. Yo, por ejemplo, tengo unos backups de las fotos de mis hijos porque para mí ese es el activo más importante, la información que tengo en mi computadora, y lo demás se puede perder, ¿sí? Pero hay que discriminar qué es importante para nosotros y qué no. Asegurar nuestros dispositivos con contraseña. ¿Qué pasa con los dispositivos o con las famosas que siempre salen en redes sociales con este tema de que se han encontrado fotos desnudas y demás? No estaban protegidos sus archivos. No es malo tener una fotografía íntima con tu pareja, pero si lo vas a tener y si lo vas a hacer, asegúrate de que no lo transmitas a través de WhatsApp, por ejemplo, porque la lógica es que para llegar a tu teléfono en esa triangulación tiene que llegar primero al servidor de WhatsApp y después al tuyo, ¿sí? Y en ese camino, pues, o la foto puede llegar a manos equivocadas o se puede quedar en un lugar equivocado. Entonces, tomen mucho en cuenta eso, revisen la configuración de privacidad en sus redes sociales, eso es muy importante porque a partir de ello se puede generar un espectro de ingeniería social en el que yo pueda ser víctima de algún tipo de un hecho delictivo, ¿no? Lo mismo, recomendaciones para hacer compras online, ver si los vendedores son fiables, revisar en los sitios si realmente hay gente que manifiesta su contento con la compra que ha hecho, porque yo cuando compro personalmente algo en internet, lo primero que hago es en su sitio o en el Facebook poner recomendable, si son puntuales, llegan con puntualidad a tu casa, o verás que en el sitio dice no, estafadores, no compren nunca. Entonces trata de ver siempre esto, ver si la oferta no es demasiado tentadora, porque muchas veces podemos caer en ofertas que rayan sobre lo absurdo y eso pues puede generarnos a nosotros un hecho de sospecha, ¿no? Y revisar con frecuencia nuestras cuentas bancarias. Hoy día tenemos banca móvil y podemos revisar con frecuencia esto, ¿sí? Eh, para la casa hay que mantenerse alerta, no responder a mensajes o a llamadas engañosas. A mí hace un tiempo me llamaron 2 veces ya, supuestamente de mi banco, sabían mi nombre completo y me pedían que les pueda dar cierta información. Y me llamaron, la primera llamada fue de WhatsApp. Y cuando le dije, ¿por qué no me llama de una línea del banco, una línea corporativa? Me colgó el teléfono. En la segunda me llamaron de un número X y me dice, sí, solamente estoy haciendo algo para recabar información. Y mi respuesta fue, como es un tema del banco y el banco tiene mi correo electrónico, preferiría que el banco se contacte conmigo a través del correo electrónico y le voy a responder las preguntas que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque esa brecha de seguridad del call center también es importante. Sí, se han roto muchos esquemas a través de esquemas de seguridad a través de los call centers, porque te llaman y te dicen, sí, soy del banco, tienen ciertos datos, pero pueden estar preguntándote datos y preguntas de verificación para poder acceder a tus cuentas. Entonces, es importante que nosotros respondamos a las llamadas, a los mensajes sospechosos, siempre con la mayor altura posible, tratando de que estas respuestas que nosotros demos pues sean apropiadas al contexto, ¿no? Para los niños hay que revisar la privacidad de los juguetes inteligentes, de los smartphones, en el tema de los dispositivos, pues tenemos que estar seguros de las cosas que les estamos dando, instalar aplicaciones como Wawa, por ejemplo, que va a restringir cierto tipo de navegación. Mi hijo, desde que ha empezado la teleeducación, le gusta mucho la tablet, tiene muchos juegos, pero hay que restringirle los tiempos y darle seguridad sobre las cosas que usa. Él, antes de descargar algo, viene, me pregunta, lee las estrellas y me dice, pa, ¿puedo? ¿No? Antes de ejecutar la acción. Entonces, a veces uno
por querer ser muy libertino en el tema de redes, puede cometer errores que pueden llevar a cierto tipo de acciones específicamente delictivas en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Sí? Para negocios, establecer políticas y procedimientos corporativos, aumentar la seguridad de su red, asegurar el teletrabajo, asegurar las comunicaciones corporativas, pero sobre todo darle continuidad a las operaciones que ustedes están realizando. ¿Sí? El otro día yo quise comprar algo y me decían, no podemos porque nuestro sistema no está pudiendo emitir facturas. ¿No? Si esa persona hubiese tenido un razonamiento sobre la gestión de continuidad de las operaciones, lo que agarra es una factura manual, llena la factura manual y sigue vendiendo su producto. ¿Por qué? Porque su producto estaba ahí. La cocina no estaba afectada, lo que estaba afectado era su sistema. Entonces hay que pensar y razonar respecto de todo el entorno de ciberseguridad que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo manejo mi ciclo de vida de ciberseguridad? Yo primero identifico, protejo, detecto, respondo y recupero. ¿Sí? Ese es el ciclo de ciberseguridad que yo voy a hacer. ¿No? Tengo que hacer un diagnóstico de las cosas que hago y para ello pues me servirá mucho las auditorías que yo realice, análisis de cumplimiento de los controles de seguridad que voy a tener. ¿Para qué? Para que cuando yo haya detectado algo en específico sobre esto, pueda proteger, pueda diseñar e implementar controles de ciberseguridad. ¿Sí? A partir de eso voy a detectar cuáles son mis falencias más grandes y voy a responder en función a ellas para recuperarme. De ahí que se utiliza el término de resiliencia, por ejemplo, que es un término psicológico, ¿no? Pero que lo usamos mucho en términos de ciberseguridad. ¿Qué capacidad de responder o de reponerme ante un ciberataque voy a tener? ¿Cuánto tiempo voy a durar en quedarme sin servicio? Y eso a muchas instituciones no les preocupa mucho, ¿no? En el caso de impuestos, por ejemplo, no le preocupa mucho porque si se cae su sitio, mañana su directorio saca una resolución normativa de directorio y dice, voy a ampliar las fechas de presentación de las facturas. Pero imagínense que le pase a banca. En banca tenemos una norma regulada por ASFI que le da cierto tiempo, una frecuencia de tiempo a la banca para quedar offline, para quedar fuera de línea. Muy bien, 30 minutos al mes, perfecto. ¿Y qué pasa del usuario final? ¿Qué pasa si yo tenía que hacer una transacción en ese momento? Y justo la banca esos 5 minutos no ha podido realizar eso. ¿No? Tengo que tener también la capacidad de tener una línea alterna sobre la cual pueda actuar y pueda realizar mi trabajo, ¿sí? A manera de conclusión y para terminar este webinar, pues los datos personales e información de todas las organizaciones son los activos más importantes que nosotros tenemos. Los ciberataques tienen como un contexto estar correlacionados con el desarrollo económico. La pandemia ha acelerado la virtualización de las actividades, la criminalidad física se ha trasladado al ciberespacio. Hay que educar a la población y proteger los activos de la información del hogar en las organizaciones con un despliegue efectivo de seguridad, porque esto recién comienza, ¿no? Esto de la pandemia, pues es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo. Esperemos que en algún momento, pues las vacunas y las cosas puedan mejorar nuestra rutina de vida, pero dense cuenta que no va a ser para diciembre, no va a ser para el próximo año, sino que va a tener un tiempo largo en el que vamos a tener que lidiar absolutamente con todo esto, ¿sí? Pues nada, yo les agradezco mucho por su atención, por el tiempo que me han dispensado para poder hablar con ustedes respecto de este entorno de ciberseguridad, especialmente en época de pandemia, y ya quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Está con el micrófono apagado, doctor. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Segarra. Sin duda alguna, sus impresiones, sus puntualizaciones en relación a la ciberseguridad son muy importantes y más aún cosas que no nos damos cuenta en el diario vivir. Ahora vamos a entrar a la fase de preguntas, donde ya todos pueden, por favor, activar sus cámaras para ya poder vernos entre todos. Le voy a ir leyendo las preguntas en el orden que llegaron, estimado doctor.
Herbert pregunta, buenas noches, consultar cómo puedo cambiar el IP de mi internet. En realidad eso viene configurado, ¿no? Yo te recomendaría no hacerlo en caso de que tengas algún problema relacionado a un hecho de naturaleza delictiva, pero lo que te puedo recomendar es que navegues con navegadores, valga la redundancia, que puedan enmascarar de alguna forma tu IP. Navega a través de Tor, navega a través de Hugo o a través de otro que no sea ni Firefox ni Chrome, y eso va a permitir que no le cambies la IP a tu internet, sino que puedas enmascarar de alguna forma tu entorno de seguridad. De manera interna, Roberto nos pregunta, ¿cuál es el nivel de ciberseguridad en los sistemas que se están implementando tanto en fiscalía como en juzgados, específicamente en el JL y en los sistemas Mercurio y Hermes? Entiendo a la fecha que ninguno, ¿no? Entiéndase que por lo menos en el tema de Blackboard, por ejemplo, es un espacio diseñado no específicamente para hacer las audiencias virtuales, ha sido un espacio pensado para una escuela de jueces en el que se desarrollaban este tipo de actividades que nosotros estamos teniendo. De actividades educativas, y a partir de eso se está usando para las audiencias virtuales. En los otros temas, entiendo que la GETIC ha realizado protocolos de seguridad, pero la seguridad no va a depender tanto de la institución, sino de lo que nosotros vayamos a gestar como usuarios finales de esto, ¿no? Entonces, se está trabajando, pero hasta la fecha yo creo, y es una apreciación muy particular, que el nivel de ciberseguridad en ese aspecto, por ejemplo, está como en nivel inicial. Hay que pensar cómo se puede robustecer y cómo se puede mejorar. Gracias, estimado doctor. Vamos a proseguir con las preguntas. Sobre el phishing, ¿qué relación tendría con la ciberseguridad? Pregunta Peter. Está muy relacionado, ¿no? Porque el phishing es un delito informático. El phishing es la forma de pescar, ¿sí? Así viene, es un anglismo de pescar incautos que puedan darme ciertos datos para que yo pueda operar a través de los datos que yo consiga. Por ejemplo, la famosa estafa nigeriana, el robo de credenciales a través de internet, que me des tu número de contraseña o tu número de tarjeta para que yo pueda realizar ciertas acciones. Entonces, en ese sentido, sí tiene mucha relación con el tema de ciberseguridad, y ahí va a ser más un tema cultural con el que podamos responder, ¿no? Enseñarle a la gente qué cosas puede dar como información y qué cosas no debiera dar como información. Shirley Cáceres pregunta, ¿algún antivirus que nos pueda recomendar? Mira, yo no soy mucho de la línea de recomendar productos más en este tipo de webinars, porque le estaríamos dando una publicidad a, a la empresa, pero lo que te recomiendo es, para que puedas entender tú un poquito más de cómo funciona, busca en el Google los 10 mejores antivirus, y ahí te vas a dar cuenta que hay algunos más potenciados que otros, y podrás ajustar el antivirus que requieres para las necesidades que tienes, ¿no? Porque existen varios, hay algunos de gama muy alta que lo que van a hacer es ralentizar los procesos de tu máquina. Si tienes una máquina, por ejemplo, que está solamente diseñada para hacer home office, ponerle un antivirus realmente con muchas cualidades, pues lo que va a hacer es ralentizar el proceso de uso. Entonces, te recomiendo eso, que veas algunas páginas sobre el top 10 de los antivirus, y que lo puedas ajustar a las necesidades básicas que tienes para no incurrir en errores de venta de productos, porque yo vendo antivirus, así que si quieres te contactas conmigo. No, no es cierto, pero sería una buena forma de que lo puedas trabajar de esa forma. Gracias, doctor. Danita Ramos pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno y a través de qué dependencia para la ciberseguridad en el Estado? Ya, lo que les comentaba, hemos trabajado algo que ustedes tienen en la plataforma Lo voy a ir de la compartiendo, BBS. lo voy a ir compartiendo. Si usted sigue respondiendo, por favor. Lo primero que hemos diseñado es digo hemos porque he trabajado
en este equipo unos planes integrales de seguridad de la información. Se llama lineamientos para la elaboración de los planes en entidades públicas. Luego tenemos los lineamientos ya para la implementación de los planes de ciberseguridad. Y básicamente eso es respecto a lo que nos toca. Si quieres profundizar más, lo que te aconsejo es meterte a la página de la GETIC, que están ahí todos los lineamientos. Puedes mirar también el estado de TICs y tecnologías de la información y comunicación. Ahí vas a poder encontrar bastante información de cómo el Estado ha ido trabajando. A mí no me gusta hablar mucho de eso, pero el Estado hace un tiempo había generado un plan que se llamaba Bolivia Digital 2025, un poco relacionado con el plan que tenía el anterior gobierno de quedarse hasta esa fecha y de realizar acciones hasta el año 2025, pero se decía que Bolivia iba a ser una Bolivia cibersegura para el año 2025. De hecho, nosotros ya tenemos la nube soberana, ya trabajamos sobre un entorno, habían muchos conceptos cerrados, espero que en algún momento se puedan materializar, se puedan cambiar, podamos cambiar en realidad la lógica de trabajo, porque fíjate que algo que me llamó mucho la atención en el entorno, por lo menos educativo, es que decíamos que Bolivia tiene que ir al uso del software libre y hacemos una empresa para ensamblaje de computadoras y lo primero que le cargamos a la computadora es software privativo, ¿no? Entonces no había mucha lógica entre lo que se decía y lo que se hacía. Y al final esas computadoras han quedado obsoletas porque, claro, los maestros tenían mucho miedo, los directores especialmente, de usar esas computadoras que se les habían dotado, porque si se le perdía una tecla a la computadora no era la responsabilidad del usuario, ¿no? Del niño que había perdido el mouse o que había destrozado, sino del director que estaba a cargo de esas unidades educativas. Hay escuelitas en el campo que sus computadoras siguen envueltas en los paquetes, en los envoltorios originales en los que se les ha otorgado. Primero porque no tienen un profesor de computación y segundo porque usar las máquinas significaba darle responsabilidad administrativa al titular, ¿no? Que era el director del colegio. Entonces, ahí hay que cambiar un poco la lógica como país, como gobierno, como Estado, como profesionales en realidad que podamos aportar a la cultura de seguridad nosotros. Gracias, doctor. Y respondiendo también a Danitza, dentro de la plataforma tenemos todos los documentos que ha mencionado el doctor Segarra, el estado de las tecnologías de información y comunicación, Bolivia Digital 2025, los lineamientos, etcétera, y 4 videos de apoyo relativos a ciberseguridad para apoyar la conferencia del día de hoy. Prosiguiendo con las preguntas, estimado doctor Segarra, Julio César Abregó pregunta, ¿qué configuración básica debe tener mi casa para el teletrabajo? ¿Alguna herramienta en software para la seguridad? Independientemente del trabajo que hagas, lo primero que yo te recomendaría es que tengas una adenda bien firmada entre tu institución o la entidad con la que trabajas para que puedas respaldar el teletrabajo que haces y que sea específica respecto de el uso que vas a darle a los activos de información que te han entregado. Es decir, si te han dado una máquina, ¿qué vas a hacer con la máquina? ¿A través de qué red te vas a conectar? Y si no te han dado una máquina, que te autoricen y que digan con la máquina de Luis Fernando Segarra Castro, que es marca Dell o marca Macintosh o la marca que sea, va a realizar el trabajo y se va a conectar a través de este puerto IP, a través de nuestros puertos de configuración abiertos, va a entrar a la base de datos y demás, ¿no? O sea, más allá de una configuración en tu domicilio, tendrías que tener una adenda específica sobre el teletrabajo que vas a realizar. Y luego, un protocolo seguro que le puedes dar tú ya de manera particular es busca en el Play Store si tienes un dispositivo iOS, Android, perdón, en iOS también hay un rastreador de qué dispositivos se conectan a tu red, ¿no? Un rastreador de Wi-Fi. Eso te va a decir cuántos dispositivos se conectan, qué dispositivos estás conectados. Yo en mi casa, por ejemplo, ahorita puedo ver que está conectada mi máquina, está conectada una tablet que la reconozco por el número de IP, está conectada el televisor que tenemos en casa y demás. Si detecto un dispositivo extraño, ahí tengo que parar oreja y lo primero que haré pues será seguramente cambiar la contraseña de mi router, de mi Wi-Fi, para que ningún extraño se pueda conectar a él, ¿no? Eso como primer elemento.
Y lo otro es que si estás haciendo teletrabajo, pues solo hagas teletrabajo, porque lo que usualmente hacemos, queridos amigos, chanchulleros todos, inclusive yo, es cuando estoy haciendo teletrabajo en mi misma máquina, estoy viendo mi WhatsApp y mi Facebook, y son dos canales con los que podemos generar el uso de agentes extraños. Entonces, si estoy teletrabajando, solo hago teletrabajo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Cuando un delincuente te encripta la información, habitualmente piden que se les pague en bitcoins. ¿Por qué? Esa pregunta Lo que, nos hace Sergio Mejía. lo que pasa es que el Bitcoin es una moneda virtual, ¿sí? ¿Cómo podrías hacer la transacción con un delincuente? Seguramente te va a dar su nombre, su número de carnet, la localización donde pueda estar el delincuente y eso no le conviene a esta persona, ¿no? En cambio, cuando le pagas en Bitcoins, ese dinero es virtual, ese dinero lo puede cambiar en el mercado negro, en la Deep Web, lo puede monetizar o lo puede volver algún otro tipo de Bitcoins, porque el Bitcoin es moneda virtual. Hay varios tipos de Bitcoin, entonces esa es una de las razones por las que los delincuentes informáticos hacen sus transacciones en Bitcoins. Perfecto. Son irrastreables entonces. Así es. Johnny Colque te pregunta, ¿qué opina de migrar a software libre? Eso ya que estaba implementando en el Estado y ahora no se dice nada. Yo soy un apasionado del software privativo, pero también me gusta mucho el entorno de software libre. Lo que pasa es que cuando hablamos de software libre no necesariamente estamos hablando de software gratuito. El software libre lo único que tiene es el código abierto. Eso significa que cualquiera en la comunidad que detecte alguna falla o alguna irregularidad puede, en términos bien coloquiales, meter su cuchara sucia, arreglar el código y decirte, tenías esta falla y ahora está funcionando de esta forma. ¿Cómo funciona en el Estado? Pues yo siempre he sido uno de los primeros en reclamar que no se haga, porque lastimosamente todo lo que hacemos en Bolivia está sobre software privativo. Si ustedes alguna vez han ido a una institución pública, se han debido fijar que todos tienen un teléfono en sus escritorios. Esos teléfonos generalmente, no todos, pero la gran mayoría son Cisco. No solo los aparatos telefónicos, sino la red sobre la que trabaja este equipo. Entonces, fíjate que el aparato tiene un software, ese software se actualiza y ese software es privativo. Si mañana yo como Estado, pónganse que soy ejecutivo de un ministerio y digo, no, vamos por el software libre, todo va a ser software libre en la institución, todos esos equipos tendrían que ser dados de baja. ¿Y cuánta plata estaría perdiendo el Estado para poder cumplir algunos requisitos? ¿Hay que avanzar? Sí, creo que es un tema muy progresivo, hay que estudiarlo. En las universidades y en los colegios deberíamos enseñar, por ejemplo, Open Office, porque imagínate que mañana, digamos, se apruebe el software libre y mi secretaria no sepa manejar un WordPerfect, porque así está diseñado para open source, ¿no? Entonces, tiene todo que ser progresivo, se puede manejar, pero es momento de pensar en un cambio educativo específicamente. Mm. Y no solo desde ese vista, si me permite acotar, ¿no? El artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones habla de fomentar el uso del software libre dentro de absolutamente todo el aparato estatal, pero lo que se debe hacer es una coexistencia con el software privativo, con el software propietario en relación a que de la misma forma entren en las mismas condiciones, ya que un proceso de inducción y capacitación de la administración pública, más lo que dice el doctor Segarra de toda la infraestructura en hardware, es no solo mucho dinero, sino también es mucho tiempo, ¿no? Franz Igor Rojas Baptista le pregunta, ¿qué seguridad brinda guardar en la nube nuestros documentos? Depende si es una nube privada o una nube pública. Una nube pública puede ser, por ejemplo, esto que nos da el Gmail con acceso a 15 gigas de espacio. Eso es una nube pública. No hemos firmado ningún contrato específico en el que respete nuestra información. Es más, le estamos permitiendo a ellos que puedan revisar toda la información que nosotros subimos a la nube pública y que ellos puedan administrar en cualquier caso la información que contiene porque está en sus servidores. Sin embargo, si contratas una nube privada, lo primero que te van a hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad y de no divulgación
de la información que tú subas en la nube. Entonces, eso sí es muy seguro porque hoy día tu computadora, como en el caso la mía, se los cuento como ejemplo, es una terminal tonta nada más, porque no guardo absolutamente nada en el disco duro de mi máquina. Todo está guardado en un repositorio digital subido en la nube. Es decir, que si hoy día me roban mi compu, mañana pues me compro otra, no porque tenga mucha plata, sino porque tengo la necesidad de hacerlo, pero no he perdido absolutamente nada de mi información. Perfecto. Lobo, bueno, así está escrito el usuario. Buenas noches. En herramientas open source recomienda para conexiones VPN. ¿O qué herramientas open source recomienda para conexiones VPN? A ver, eso ya tiene un tinte más avanzado, ¿no? Las VPNs en realidad van a depender mucho del tipo de configuración que yo le dé. Hay VPNs que pueden ser gratuitas, ¿no? Este 2020, por ejemplo, ha salido un top 10 de las 5 VPNs gratis que realmente funcionan muy bien. Yo uso mucho el CyberGhost, por ejemplo, que es una VPN, es una máquina virtual para los que quieran entenderlo mejor de esa forma, que pueda administrar cierto tipo de información de manera dinámica, ¿no? Tiene unas direcciones de IPs en las que yo pueda interactuar con la información que tengo. Tengo servidores, tengo garantías sobre el trabajo que hago. Ahora me puedo volver usuario premium también si quiero sobre esta que les recomiendo, pero va a depender mucho para qué quieres la VPN, sobre qué quieres trabajar. Una VPN educativa, por ejemplo, pues es muy recomendable algo muy pequeño, ¿no? Una VPN para tu uso propio, no necesitas mucho RAM, mucho storage, entonces va a depender el uso que le des a esto. Muchas gracias. GDS pregunta qué tipo de medidas uno puede tomar frente a un ransomware. Lo primero es tener los parches de seguridad y un buen parche de seguridad es tener un antivirus que sea realmente licenciado, porque si no, estamos trabajando como conejillo de indias. Yo siempre les cuento en los foros internacionales a los que puedo participar, les digo que en mi país, con menos de $1, vas a una feria que se llama 16 de julio y te puedes comprar todo el software que quieras. Y de verdad puedes adquirir todo el software que quieras. E inclusive te dicen parche, crack. Antes de la pandemia yo había ido a lo Justus y me decían, llévese el último antivirus con actualización hasta julio del 2020 y estábamos en abril, es decir, que eran en abril, en febrero creo, es decir, que eran Nostradamus esos tipos y que se habían adelantado a los hechos y que hasta junio ya sabían qué nuevos virus se iban a gestionar, ¿no? Entonces, la primera medida que yo tengo que tener es saber que puedo contar con un buen antivirus. Es como cuando manejas tu auto, pues el 1 de enero te dicen que tienes que tener SOAT, porque si no tienes SOAT te arriesgas a las consecuencias, ¿no? Puedes salir en tu auto, puedes manejar tu auto, pero si pisas a alguien o atropellas a alguien vas a tener que pagar de tu bolsillo. En cambio, si tienes el SOAT y pisas o atropellas a alguien, el SOAT va a ser el que se va a encargar de eso. Más o menos pasa por ahí. Y la segunda medida que deben tener todos es hacer backups de la información, tener una cultura del respaldo de información y de ver cada cuánto tiempo van a poder guardar la misma, ¿no? Si tengo información muy crítica, lo haré cada semana, un backup cada viernes, o no tengo información muy crítica. Es el claro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, mi tesista, por ejemplo, ¿no? Tenía su versión 1 de tesis final, tesis final de finales, tesis final corregida 1, tesis final corregida 1.0 y al final te generas tantos archivos que el día que quieres llevar para la impresión se pierde tu flash y has perdido toda la información. Entonces, lo recomendable es que todas tus versiones estén guardadas en algún repositorio seguro. Ahí ya puede ser la nube, puedes grabarlo en un DVD, puedes grabarlo en un Blu-ray, ya dependerá, puedes comprarte un disco externo, ya dependerá mucho de la cultura de seguridad que le quieras dar. Porque ha pasado también en algún caso de algún conocido mío que tenía una buena cultura de seguridad, al mejor cazador se le va la perdiz, le ha entrado el ransomware,
le han pedido el decrypter para hacer el negocio, los ha mandado al diablo porque él tenía una copia en caliente de un día antes que le había pasado. Entonces no ha perdido su información, lo ha reseteado la máquina, la ha vuelto a poner en cero, ha vuelto a cargar su información y ahí no ha perdido absolutamente nada. Gracias, doctor. Marcelo Aiza pregunta, ¿qué tan garantizado es utilizar en modo seguro la navegación de VPN que ofrecen los programas de navegación? Yo parto del criterio de que en informática no hay nada 100% garantizado. Por más de que te ofrezcan contratos de privacidad, de garantía y demás, siempre hay una cláusula que habla sobre el eslabón más inseguro de la cadena de seguridad. Y los informáticos nos dicen a los civiles que somos nosotros, que es el error más común, es el error capa 8, ¿no? El usuario final. Entonces, por más de que haya un sistema 99.9%, puede haber ese 0.1% de factor de inseguridad. Va a depender mucho del usuario final. Gracias. Mary Delgado te pregunta, ¿cuál es la importancia de realizar un análisis del impacto del negocio en un plan de continuidad? El VIA es lo más importante que tú vas a poder hacer con tu plan de continuidad, ¿no? Porque cuando generas tu impacto del negocio, o sea, sabes dónde te va a impactar, dónde te va a doler más, entonces es ahí donde prestas más oreja y decides invertir más en la solución que vas a tener para reponerte de ello. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de impacto del negocio en La Paz, generalmente lo primero que analizamos los que hacen, se dedican al negocio de la informática, es el tema de la redundancia en temas de energía eléctrica, porque solo hay de La Paz, no hay otra empresa que te brinde un alterno de luz, digamos, ¿no? Ahí cómo puedes solucionar, tienes un generador de luz, tienes unas UPS que van a reaccionar, te van a servir de manera pronta y oportuna para poder reponerte ante la falla eléctrica, pero imagínate si la falla eléctrica dura un mes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estaban amenazando con reventar las torres de energía, dejarnos sin Bueno, luz a La Paz, todas esas protestas que se hace, y pues va a depender mucho, ¿no? Entonces, para eso te sirve el VIA, es una de las herramientas más importantes que puedes y que debes usar. Peter pregunta, ¿qué riesgos se asumen en las organizaciones que utilizan Zoom u otras plataformas para efectuar reuniones de trabajo? En realidad, el riesgo va a ser el no comunicar un protocolo de cultura de seguridad, ¿no? Lo que les comentaba yo al inicio de esta videoconferencia, el personal de BBS, por ejemplo, ha tenido a bien comunicarme a mí cuáles son sus protocolos de seguridad, cómo se conectan, cuáles son las condiciones, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, va a depender mucho cómo la institución administre esto, ¿no? Y para qué está usando el sistema. Ahora, nótese que Zoom, a partir de las noticias que hemos visto, ha robustecido sus sistemas de seguridad, porque no le conviene perder. Ahorita es una de las empresas en temas de monetarios, digamos, que más ha ido a la alza, porque todo el mundo usa Zoom, ya sea la versión de paga o la versión libre, está usando esta solución para poder realizar videoconferencias. Entonces, va a depender mucho tú como empresa, qué es, cómo dices que tienen que conectarse, qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, he estado viendo yo de una empresa que una de los requerimientos que tiene es que es que se creen un correo alterno al que tiene la empresa, o sea, no entran con el correo de la empresa, se crean un correo particular, han generado un protocolo para crear contraseñas seguras y les han mandado como cuando recibes tu tarjeta de débito o de crédito, ¿no? Les han mandado su usuario y su contraseña con unas contraseñas de 20, 30 caracteres entre altas y bajas, y así se han generado sus cuentas. Y otra de las cosas que les han pedido es que todos tienen que poner una fotografía, y la fotografía tiene ciertas características y ciertas peculiaridades. Por ejemplo, tiene un fondo específico y tiene el logo de la empresa. Entonces, cuando detectas a alguien que se conecta y que no tiene estas características, simplemente lo que haces es banearlo, lo sacas de la red. Es más, cada reunión
cambian el protocolo de seguridad, le ponen una contraseña diferente y bueno, así van generando ellos sus protocolos de reuniones porque esto de la pandemia pues te obliga a generar este tipo de reuniones y lastimosamente tienen que ser virtuales, ¿no? Ujú. Por eso no, para los webinars lo más ideal es que no te piden ningún tipo de dato personal. Y como nuestro amigo Lobo, podamos ocultar también nuestra identidad cuando no tengamos seguridad de las reuniones a las cuales estamos asistiendo. Y justamente Lobo pregunta, buenas noches, por favor, si nos puede pasar como por ejemplo estándares de la 27000, de la 27005 y de la 31000 ISO. Sí, en realidad he pensado mucho y lo he meditado 2 o 3 veces sobre compartirles. Lo que pasa es que para Bolivia regula IBNORCA y si yo hago eso en una plataforma educativa y comparto algo que se tiene que comprar y adquirir desde esos lugares, pues estaría infringiendo lo que dice la norma de seguridad de ellos, ¿no? Estos estándares de seguridad están protegidos, de hecho no los puedes fotocopiar, o sea, sí puedes, ¿no? Pero no debes y no podrías compartirlo. Sin embargo, están algunas versiones piratas que las pueden buscar ustedes. La mayoría de las versiones que van a encontrar en el Internet están en inglés, pero si sabes navegar bien y sabes buscar bien y puedes entrar a la Deep Web, puedes encontrar algunas versiones en castellano. Les comento también que el Icontec, que es el similar del Ibnorca en Colombia, está sacando una vez por semana, abriendo sus archivos digitales de todas las normas, ¿no? Donde está obviamente la 27000, la 27005 y la 31000, entre otras muchas más. Y hay unas específicas interesantes sobre teletrabajo al que te has referido hoy día. Nelson Ventura pregunta, ¿cómo se puede identificar respecto a las cuentas falsas que cometen delitos de acoso informático en redes sociales, específicamente Facebook? Lo básico es que tú tienes que mirar la data de creación de la cuenta, ¿no? Generalmente los que hacen fakes tienen una data de creación nueva. Mira qué tipo de actividad tiene, porque quien tiene un fake pues se conecta una vez al día, 2 veces al día, no tiene una frecuencia alta de compartir. Mira mucho el tema de la fotografía que tiene como foto de perfil. Usualmente quienes hacen fakes tienen la foto de un perro o la foto de una chica así muy guapa o de un chico así muy guapo, ¿no? Y solo tienen esa foto de perfil, entonces tú también podrías hacerle una especie de ingeniería social inversa para identificar que esa cuenta es una cuenta no válida, ¿no? Ahora, tiene una foto, por ejemplo, puede haberse robado la identidad de una persona. Lo que puedes hacer es copiar la foto y en el navegador de Google, en el mirador de fotos, colocas la foto y Google te va a decir de dónde se ha obtenido esa foto, si tiene algún registro o algún dato. Va a depender mucho de la suspicacia que tengas al momento de realizar la investigación. Gracias, Fernando Quiroga Pastrana, de Seguridad Nacional de Bolivia, dice muchas felicidades por el conversatorio. Perdón. Waldo Izurrieta pregunta, buenas noches, para la seguridad a nivel de hardware, ¿qué tipo de equipos nos podría mencionar algunas características en particular? A nivel de software es recomendable utilizar un firewall. Sí, lo que pasa es que vas a tener que tener una zona desmilitarizada, unos equipos bastante robustecidos. Entonces, como les decía, con el tema del antivirus, yo mucho de dar nombres sobre soluciones no soy porque se van a tener que adecuar a la realidad de tu institución. Por ahí yo te recomiendo un software que sea altamente potenciado y que represente como que el triple o más del capital que representa la organización para la que trabajas, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho del nivel de seguridad que quieras darle, el tipo de organización que tienes, pero sobre todo el valor de la información que quieres resguardar. Firewalls, muchos, DMS, infinidad, que son sobre las soluciones que puedas trabajar, pero va a depender mucho de la institución a la que representas y qué tipo de información quieres asegurar. Muchas gracias. Carlos Méndez dice, Windows 10 tiene la vulnerabilidad de ingresar evitando contraseña. ¿Habría alguna forma de protegerse?
Sobre Windows hay muchas vulnerabilidades, ¿no? No solo la forma de ingreso sin contraseña. No se olviden que Windows recientemente ha sacado una compilación de brechas de seguridad que tienen, entre ellas la pantalla azul. De la nada se te ponía la pantalla azul y se reseteaba tu sistema operativo. Entonces, no solo dependerá del sistema operativo que tengas, sino de la seguridad que tú le des a ese sistema operativo y de cómo guardes y cómo configures tu información. Perfecto. Roberto Villarroel dice, algunos bancos abren caja de ahorro en forma virtual o remota desde el hogar. Escuché que muchas personas se sorprenden que les habrían abierto cajas de ahorro sin que ellos sepan y habrían hecho movimientos altos de dinero como una forma de lavado, etcétera. ¿Qué seguridad se puede adoptar contra eso, ya que solo piden foto del carnet de identidad de la persona y una firma en la foto? Sí, de hecho, la primera es la seguridad que tú le des a tus datos particulares, ¿no? Porque si hoy día, por ejemplo, alguien abre no hoy día, porque es sábado, pero si el lunes alguien abre una cuenta con mi nombre, porque lo he perdido mi carnet de identidad hace unas 3 semanas, pónganse, y yo he denunciado la pérdida de mi carnet en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pues podré ir al banco y decirle, mire señor, aquí está mi denuncia, está efectuada en fecha antelada a la apertura de la cuenta y como le he denunciado, el banco ahí tendrá que dar un parecer respecto de por qué ha realizado esa acción sin mi consentimiento. Perfecto. Robert pregunta, la empresa X que nos brinda servicio de Internet ya nos dan su configuración en el router que se nos deja en nuestros domicilios, pero para cambiarle y o la contraseña necesito pedirle permisos cada vez que necesite hacerlo. Mi pregunta es, ¿resetear un router a su configuración por defecto puedo seguir usándola o se corta mi conexión con la empresa que brinda el servicio, ya que hasta donde sé resetear algún equipo electrónico se pierde la configuración manual que se debe realizar? Bueno, creo Se que va es a un poco. perder la configuración manual que la empresa te dé, ¿no? Porque ellos la tienen predeterminada. Si quieres hacer eso, yo por ejemplo tengo un router sobre el router que tengo, ¿no? He conectado un router sobre el router que me ha dejado la empresa. Porque si realmente es imposible estar llamándole cada vez que te den los IDs para poder entrar, las contraseñas, que te validen los datos que le estás brindando para poder cambiar. Entonces, lo que ellos me dan se ha quedado ahí con una configuración así casi nula. Le he puesto un nombre raro a esa red con una contraseña súper larga y tengo otro router desde el cual ya puedo manipular y modificar eventualmente las contraseñas. En mi caso, no les voy a mentir, lo hago cada 3 meses, ¿no? Porque es una conexión doméstica. Patricia Vía te pregunta cuál es la diferencia entre home office y teletrabajo. A ver, sustancialmente no hay, ¿no ve? Porque es básicamente lo mismo, salvo que si quieres ser mucho más preciso, home office yo hago cuando no tengo una relación formal con la empresa, no he generado una adenda con la institución. Es más, soy secretaria de un instituto que da clases de inglés y yo hago la recepción de llamadas y lo hago desde mi casa, ¿no? O sea, respondo los correos, mensajes desde mi casa sin ningún problema. Voy a teletrabajar cuando tenga un contrato formal y un vínculo legalmente establecido con la empresa en la que se me estipule cuáles son las condiciones, los horarios, qué software se me ha asignado y cómo voy a realizar la distribución de la carga horaria en proporción a lo que yo hago. Eso tiene que entenderse y marcarse bien por ahí. Gracias, doctor. Waldo pregunta, no, ya hemos respondido esta. ¿Algún tip que pueda saber si estoy descargando apps seguras en mi celular? Um, Como tip no hay, ¿no? Pero podrías verificar igual los comentarios y el rating que tiene la aplicación. Muchas veces lo que hacen los usuarios es, yo generalmente cuando descargo algo y no me gusta, pues comento en la APK que estoy borrando, ¿no? Digo, es muy mala, tiene muchos anuncios, no la descarguen. Entonces, antes de descargar, lo que sugiere es leer qué tipo de comentarios tiene para que puedas
ver si puedes descargar o no la aplicación. Gedes pregunta, ¿la ley o norma sobre ciberdelincuencia? No tenemos en Bolivia todavía. Nos basamos bajo la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, que va a generar un marco normativo general, y en temas de delitos, el Código Penal, el artículo 363 ter y bis, respecto de manipulación y uso indebido de datos. Después Perfecto, estamos recién creando, ¿no? perfecto. ¿Qué programa Freddy Fernando Valverde pregunta, ¿qué programa me recomienda para recuperar datos encriptados con la extensión Dopples? Mm, el Recuba es muy bueno para recuperar información. No sé exactamente sobre la extensión que tú quieras, ahí habría que hacer un análisis forense del tipo de extensión, pero el Recuba en general es un software abierto que puedes utilizar para recuperar bastantes tipos de información, entre ellas me imagino este tipo de extensión. Gracias. Álvaro Segarrundo pregunta, buenas noches. Ahora que la educación está siendo virtual, ¿es posible controlar como profesor un examen? Sí, muchas formas de controlar, pero va a depender de la creatividad que tengas, ¿no? A ver, la mayoría de las unidades educativas lo que ha hecho es poner sobre Moodle sus plataformas virtuales, algunas otras sobre Chamilo, otras sobre Blackboard. Blackboard tiene ya más prestaciones porque como es un sistema de paga, pues te ofrece muchas más alternativas, pero va a depender mucho de qué cultura de seguridad tú tengas como profesor, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, por ejemplo, que yo he hecho un posgrado con Pinocho, entonces sé todas las mentiras y artimañas que pueda generar un estudiante. Entonces, eh, puedo generar preguntas que tengan 7 alternativas, 5 de ellas que sean exactamente lo mismo, cambiando una sola letra, y que el toolbar de la misma herramienta lo que haga es cambiar la aleatoriedad de las respuestas para que pase eh, sobre qué has puesto en la B, ¿no ve? Porque me puedo chatear con mi amigo, la 2 es A, la 3 es B, entonces como le voy a dar alternativas distintas a las respuestas, pues ahí puedo generar un protocolo de seguridad. Otra cosa que puedo hacer es tomarles exámenes orales, ¿sí? En los que se ponga la regla de la cámara activa, y puedas usar un protocolo de visión, digamos, ¿no? Tú puedes poner un par de Googles, digamos, en la pantalla donde esté la pregunta, y el estudiante con las manos sobre la mesa a una distancia de 2 metros, lo único que tenga que hacer es ver la pantalla para responder la pregunta. Entonces, hay muchos mecanismos de seguridad que le puedas dar al examen, pero va a depender también de la cantidad de estudiantes que tengas. Yo tengo un curso en el que tengo 250 alumnos en la UMS, entonces imagínate con 250 hacer un examen de esas características, un poco complicado, ¿eh? Tengo un aula de alumnos que son 10 alumnos, con 10 alumnos es más fácil poder trabajar, pero vayamos a una educación que no esté tan diseñada a ponderar, sino a generar aprendizaje. Eso es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Ustedes vienen al aula conmigo a aprender. Si han aprendido, obviamente han aprobado, porque alguien puede tener 51 y saber mucho más que el que tiene 100. Entonces, tenemos que manejar un poco la lógica distinta sobre el aprendizaje, ya no es por objetivo, sino por competencia, ¿no? Perfecto. Sonia Choque pregunta, buenas noches, una consulta. ¿Qué herramientas hay para almacenar información digitalizada? Digitalizada. A ver, en realidad tendrías que tener primero un hardware para poder digitalizar tu información, ¿no? Y a partir de ello, pues tener un buen servidor donde puedas almacenar toda la información que se vaya a digitalizar. Si eres notario, por ejemplo, tener un escáner de ala ancha que te permita digitalizar tus libros, y tener un repositorio donde se pueda almacenar toda esa información y tener además un backup de esa información. ¿Sí? Así como software, no te podría recomendar igualmente
ninguno, sino va a depender de la necesidad y de la emergencia que tengas como rubro al que te dediques. José María Illescas pregunta, ¿qué dispositivo es más seguro para la recuperación de datos SSD y HDD? A mí me gusta más trabajar sobre SSD porque es un disco no rígido, ¿no? El HDD es un hard disk, el SSD es un disco flexible, entonces, a mí particularmente, José María, me gusta más el SSD, Perfecto. lo siento más seguro. Luis Barrios felicita y da gracias por el evento. Juan Sabat pregunta, ¿qué software se utiliza para cambiar el IP frecuentemente? Ya lo había dicho al inicio, ¿no? Yo no uso software para cambiar IPs, eh, pero un tool, una herramienta que te podría sugerir que puedas utilizar es el Solar Windows Security, ¿sí? El Datadog también, si quieres, puedes usar. El Splunk, que es muy común, pero ya dependerá mucho sobre los protocolos de seguridad que le das y sobre las cosas cómo lo administras tú, ¿no? Roxana Sarabia dice excelente presentación. Y Robert pregunta para bebés, ¿es posible que den algún curso sobre configuración? Es bueno en empresas hogares. Ya, vamos a armar y vamos a analizar el tema de generar un curso en lo que quieres, Robert. Te pediría, por favor, dejes tus datos para coordinar la temática sobre esto y claro que sí podríamos elaborar un curso sobre microóptica. De la misma forma, Roxana te hace la última pregunta. Dice, ¿existen paquetes o programas que puedas recomendar donde se pueda almacenar información digitalizada? Yo te recomendaría, si quieres hacer un buen almacenamiento, ahora te está ofreciendo una buena solución Google. Un precio muy barato, muy seguro, sobre todo, y podrías subir ahí tu información. Perfecto. Marcelo Aiza dice, ¿cómo puede averiguar o rastrear un número mediante GPS con el número MAC? Complicado. Primero porque la Mac es algo más físico de la máquina, ¿no? Tendría que tener la máquina algo asociado a la búsqueda de la información, pero si quieres hacer un chanchullo, yo lo haría buscando si esa Mac en particular se ha conectado a el Gmail y el Gmail estaba activo en su geoposicionamiento y a través de ese geoposicionamiento podría encontrar el dispositivo. Pero también tiene todas las Mac y la estantería Apple tiene su propio llavero, ¿no? Que puede utilizarse para localizar sus propios dispositivos. Sí, Patricia pero en este Corra... caso me imagino que está preguntando la dirección MAC address del Ah, dispositivo, ¿no? no, sí, Porque sí, en sí. solución, digamos, sí, o sea, si quieres tener algo bien seguro, comprate software privativo como iOS, una Macintosh, y pues ahí no necesitas tener absolutamente nada, sino desde su propio rastreador lo vas a poder localizar. Es el caso de nuestros amigos, los músicos. Eh, Aguatiñas, así han encontrado el iPad que han perdido, ¿no? En realidad, más que el iPad, les ha dolido la pérdida de sus instrumentos. Lo que se ha hecho es buscar con el geoposicionador dónde estaba y se los ha encontrado a los delincuentes en un lugar por la Eloy Salmón y se ha podido recuperar ya no sus instrumentos, sino el iPad porque los Ujú, instrumentos lo habían vendido los delincuentes. ujú. Gracias. Eh, Ismael Delgado dice, el rastreo se puede hacer por medio de las telcos y ojo que es ilegal hacerlo sin orden fiscal. Muchas gracias, Ismael Delgado. Herbert, ¿cómo puedo cambiar de contraseña mi Wi-Fi y cómo puedo verificar si alguien lo usa? Gracias. La última pregunta. Bueno, eso ya es más que de seguridad, es un tip que nos puedas brindar,
estimado doctor. Sí, en realidad, si tu Wi-Fi es propietario, o sea, si tú lo has comprado, puedes entrar a través de la configuración que viene en el mismo routercito. Está por debajo de la etiqueta, te va a dar un usuario y su contraseña, te va a dar además una dirección, un address donde tienes que entrar, generalmente 199.192.1.1 o la configuración que tenga y te da los pasos ahí para poder realizar el cambio de tu Wi-Fi. Generalmente lo que les recomiendo es sobre el dispositivo que tengan. En Internet hay muchos tutoriales, en YouTube especialmente, donde vas a poder encontrar las formas en las que vas a poder realizar esto y te va a guiar paso a paso para hacer más gráfico. Perfecto. Y la última, Fabio Verástegui dice, en el caso de los chats de WhatsApp u otra plataforma de mensajería, ¿cómo puede uno acreditar y certificar la veracidad de la forma técnica de un chat? Entendemos que la certificación tendría que pedirse o solicitarle a la empresa respectiva. Sobre el mismo, alguna vez escuché que la empresa que brinda el servicio de Internet puede tener algo así como un backup o servidor que pueda certificar el ingreso de un IP a una página o servicio. Sí, entiéndase que WhatsApp no tiene una representación en Bolivia, lo mismo que Facebook, solo tienen una empresa que te vende los servicios de publicidad, no tenemos una representación en realidad con la que podamos hacer esto. Se hace a través de un exhorto suplicatorio en términos generales, o sea, tú mandas a través de la Cancillería mediante un orden judicial para que la empresa pueda responder. Tarda muchísimo, es un procedimiento bastante caro y bastante engorroso. Alguna vez se ha realizado y lo que hace, como a manera jocosa de contarles, la empresa te dice, ya te digo, pero dime en qué servidor crees que podría estar contenida la información que tú crees estar buscando. ¿No? Porque obviamente no te están dando un servicio gratuito, salvo que sea un caso de pedofilia o de atentados contra el Estado, te va a responder de esa forma. Cuando es un tema de pedofilia, sí te dice, está en este servidor, en esta cuchilla, en este repositorio, aquí está la información, hemos generado, ha salido desde este número de email, de la información, y aquí está lo que se trata, porque ellos tienen una política muy seria respecto de eso, ¿no? Por eso ha salido en realidad Facebook de Europa, por las políticas que le han empezado a poner los de la Unión Europea y ha vuelto a trabajar en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, doctor Luis Fernando Segarra Castro, muchas gracias por este webinar muy interesante que ha generado muchas preguntas relativas que solo un especialista puede respondernos y a nombre de Bolivian Business School quiero darte el agradecimiento por tan instructiva sesión de webinar. Y a todas las personas que se han dado cita un sábado en la tarde a las 7 de la noche, perdón, muchas gracias por su presencia y recordarles que pueden adquirir el certificado toda la semana que viene y se va a procesar en el día a los números de WhatsApp de los grupos que ustedes están suscritos. Sin más que decirle, nuevamente Luis Fernando, muchas gracias y la despedida, la última palabra la tienes tú. No, definitivamente el agradecido soy yo por haber estado con ustedes. Creo que me llevo un gran aprendizaje de todos los comentarios y de todas las cosas que han hecho. A Ismael le agradezco por la respuesta. Creo que ese curso de Microtik va a ser bastante interesante si es que conseguimos el especialista. Pero en general, a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada y pues será hasta un próximo encuentro.